participa del proceso inflamatorio. Bien, como ustedes saben, el organismo está expuesto a una gran cantidad de noxas, bacterias, virus, parásitos, hongos, toxinas que pueden producir enfermedades que invaden nuestros tejidos y producimos la muerte. De hecho, si no tuviéramos un sistema específico de defensa, no podríamos sobrevivir ni una semana ante la cantidad de noxas que hay en el medio ambiente que nos rodea. De hecho, los niños que nacen con deficiencias en el sistema inmunológico de defensa no sobreviven más de una semana, ¿no? O si perdemos este sistema de defensa también. Ahora, ¿cuál es ese sistema de defensa? Nosotros tenemos células sanguíneas, que son los leucocitos, que son expertos en destruir bacterias, virus, parásitos, ¿no? Los comen, los fagocitan, se los devoran a estas estructuras más pequeñas. O también este sistema, la fagocitosis, es muy efectivo, pero solo la fagocitosis no sería, digamos, exitosa si no tuviéramos un sistema mucho más potente también, que está formado también por células derivadas de los linfocitos, que son los linfocitos. Los linfocitos B forman anticuerpos muy potentes para destruir agentes externos, y los propios linfocitos B, que son células demasiado agresivas y pueden acabar con cualquier célula invasora o cualquier organismo invasor. Bien, entonces vean, los leucocitos, ya sean los granulocitos o los linfocitos en general, son células sanguíneas que se los conoce también como glóbulos blancos, de ahí el nombre de leucocitos, ¿no? Se los ve con una coloración blanquecina. Estos leucocitos son unidades móviles, sistema protector del organismo. Eso quiere decir que se mueven, circulan en la sangre, ingresan a los tejidos, se mueven por los tejidos, se dirigen hacia el sistema linfático, se mueven en el sistema linfático, vuelven a la sangre. Por eso son unidades móviles, están en constante movimiento. No son estructuras que están ahí como la piel, que también es parte del sistema digestivo, ¿no? Que no se mueven. Todos los leucocitos se forman en la médula ósea, excepto los linfocitos, que se pueden formar en otros órganos, los órganos linfónicos, ¿no? Que van a producir también linfocitos. Pero en general, los granulocitos se forman directamente en la médula ósea, igual que los de la célula madre, de la célula precursora de la antibiótica pluripotencial. Ahora, estos linfocitos, estos leucocitos, estos monocitos, estos neutrófilos, todos los glóbulos blancos, una vez que se forman, son vertidos hacia la sangre, ¿no? Llegan a la sangre y en la sangre empiezan a circular. Como decía hace un momento, están ahí circulando en la sangre. Si hay un tejido inflamado, si hay un organismo que invade nuestro cuerpo, ya sea por la vía aérea, por la vía digestiva o a través de una solución de continuidad en la piel, en la herida, cualquier tipo de situación que agrega a nuestro organismo, que daña a nuestro organismo, inmediatamente estos leucocitos se trasladan hacia el sitio de inflamación, de infección, de daño, ¿no? Y ahí
hacen frente a todos los organismos o toxinas potencialmente dañinas. Ahora, los granulocitos y los monocitos forman un sistema muy efectivo, pero no es el más potente. Es muy efectivo para buscar y destruir a un invasor extraño. Este puede ser un virus, un parásito, una bacteria, una toxina. Estos granulocitos y los monocitos tienen el mecanismo de la fagocitosis, son fagocitos, es decir, se comen al organismo extraño. Bien, en cambio, los linfocitos, que son parte del sistema inmunológico, es un sistema mucho más potente que el sistema monocito macrofágico y granulocito. El sistema de linfocitos, en realidad, los linfocitos no enfrentan al agresor mediante fagocitosis, sino lo hacen mediante otros mecanismos, ¿no? Neutralización, lisis, aglutinación. Vamos a ver los mecanismos que tienen, son mecanismos muy potentes y mortales para las estructuras que invaden nuestro organismo. Bien, entonces, ¿cuáles son las características generales de los leucocitos? Ustedes esto lo han visto en histología, los granulocitos, son un grupo de glóbulos blancos, que están compuestos por los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. También se los conoce como neutrófilos polimorfonucleares, eosinófilos polimorfonucleares, basófilos polimorfonucleares. ¿Por qué este nombre? Basófilos, eosinófilos y neutrófilos por la tinción, ¿es verdad?, con las que se los ve. Y polimorfonucleares porque tienen muchos núcleos, no solo tienen un núcleo, y además de diferentes formas, polimorfonucleares, ¿no? En cambio, los linfocitos, cuando recién se forman en las células linfáticos, son células que tienen un solo núcleo, un núcleo bastante grande, y estos linfocitos no tienen capacidad inmunológica al momento de su formación. Como vamos a ver mañana, tienen que pasar por un mecanismo de procesamiento, de activación, para convertirse en verdaderos, digamos, armas de defensa del organismo, ¿no? Bien, ahora, también están los monocitos, que también son células grandes que tienen un solo núcleo, a diferencia de los polimorfos nucleares, pero que estos monocitos también cuando son formados por la médula no tienen ninguna capacidad de fagocitosis. Estos tienen que dirigirse a los tejidos, una vez en los tejidos recién maduran y se convierten en macrófagos. Y los macrófagos sí tienen una capacidad enorme de fagocitosis, ¿no? Bien, y finalmente están las células plasmáticas y las plaquetas, que tienen sus propias funciones. Por ejemplo, aquí podemos ver un neutrófilo, ¿no?, un eosinófilo, un basófilo. El basófilo tiene muchos gránulos, ¿no?, y al fondo están los basófilos que están más allá, tienen muchos gránulos, los gránulos tienen histamina, serotonina, heparina, brancicina y en especial muchísima histamina, el basófilo que se encuentra al fondo. Este es el neutrófilo, polimorfonuclear, el núcleo de diferente forma. Este es un eosinófilo, este es un basófilo. Y finalmente tenemos al monocito y al linfocito, ¿no?
Bien. Ahora, ¿cuáles son sus funciones? Los granulocitos y los monocitos protegen al organismo frente a microorganismos invasores. Los linfocitos y las células plasmáticas son parte esencial del sistema inmunitario, del sistema inmunológico, que también protege al organismo de una manera mucho más potente incluso que el sistema de macrófagos y neutrófilos. Finalmente están las plaquetas que participan del mecanismo de coagulación de la sangre, ¿no? En general son parte de la hemostasia. Bien, ¿cuál es la concentración de los leucocitos en la sangre? Ven, como tenemos una cantidad de glóbulos blancos que oscila entre 5 y 10.000 glóbulos blancos por mililitro, esta cantidad total de glóbulos blancos es importante, porque tiene que mantenerse dentro de estos parámetros, entre 5 y 10.000. Pero no es solamente eso, ese valor el que debe importar, sino la distribución de los glóbulos blancos, porque tenemos varios tipos de glóbulos blancos. Están los neutrófilos polimorfonucleares, los eosinófilos polimorfonucleares, los basófilos polimorfonucleares, los monocitos y los linfocitos. Todas estas células las podemos encontrar circulando en la sangre. Entonces, cuando se hace un conteo de glóbulos blancos, importa el número, la cantidad total, es decir, entre 5 y 10.000. Pero además importa esta distribución porcentual. ¿Cómo están distribuidos? No están en partes iguales. No, como son 5 grupos, no es el 20% de neutrófilos, el 20% de eosinófilos, el 20% de linfocitos o de monocitos. No, es de cada grupo de leucocitos tiene una concentración diferente. Por ejemplo, los neutrófilos polimorfonucleares están alrededor del 62%. Los eosinófilos del 2.3%. Los basófilos del 0.4%. Poco basófilo hay. Los monocitos 5.3%. Y finalmente los linfocitos el 30%. Ahora, esto es, digamos, los promedios y dentro de una distribución porcentual normal. Estas distribuciones pueden variar, pueden aumentar, por ejemplo, los neutrófilos. Pero una cosa, si aumentan los neutrófilos, ¿qué va a disminuir? Pueden disminuir los linfocitos, por ejemplo, porque estamos hablando del 100%, no si aumentan los neutrófilos no vamos a tener un 120%, si los neutrófilos son 82%, ¿no? Se van a mover, entonces, en general, entonces se van a principiar hacia la izquierda o hacia la derecha estas distribuciones, ¿no es verdad? Bien, entonces, ahora, esto es lo normal que tenemos aquí. ¿Cuándo puede variar esta distribución? ¿No? Por ejemplo, una infección bacteriana. En una infección bacteriana generalmente aumentan los neutrófilos. En una infección viral generalmente aumentan los linfocitos. En una infección parasitaria van a aumentar generalmente los basófilos. Los eosinófilos. En una alergia, en procesos alérgicos, van a aumentar los basófilos, ¿no? Porque desprende muchísima, se degranulan esos gránulos que hemos visto y producen histamina, y la histamina es la que va a producir las reacciones alérgicas, el escozor, el enrojecimiento, el edema que se produce durante la reacción alérgica. ¿Está claro? Entonces, esto es una distribución simplemente porcentual en un organismo normal. Ahora, respecto a las
alrededor de 300.000 plaquetas por mililitro de sangre. Esto puede variar entre 150 y 450.000 plaquetas, ¿no? Bien, ¿quieres hablar? Entonces, cuando hay una infección bacteriana sería el envío a la izquierda, y cuando hay una infección viral sería el envío hacia la derecha. Claro. Y si hay una infección parasitaria sería el envío a... En general, también un poco hacia la izquierda, pero fíjense, como es tan poca la concentración de los sinófilos, no va a afectar demasiado. Gracias, doctor. Bien, ahora vamos avanzando. ¿Cuál es la génesis de los leucocitos? Fíjense, tenemos la célula hematopoyética precursora pluripotencial, la célula madre, que se va a transformar por una parte en la célula precursora comprometida. Recuerden que esta célula se puede comprometer con la sangre roja si hay una deficiencia de oxígeno, o se puede comprometer con la célula blanca cuando hay procesos infecciosos generalmente. Entonces, si tenemos una célula comprometida con la célula blanca o con la célula blanca, esta ya no va a ir hacia allá, ¿no? Con la célula roja a formar el linfocito, sino hacia aquí. Vamos a tener de la célula precursora comprometida, vamos a tener las células formadoras, las unidades formadoras de colonias de granulocitos y de monocitos. Puede ser una célula o una unidad formadora de colonias de los dos juntos, o una unidad formadora de colonias solo de granulocitos, o una unidad formadora de colonias solo de monocitos, ¿no? Bien, ahora, esta unidad formadora de colonias entonces va a producir por una parte los granulocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y los monocitos. También fíjense, esta célula precursora comprometida puede dar lugar a esta unidad formadora de colonias de megacardiocitos. Este megacardiocito va a evolucionar y va a formar las plaquetas. Las plaquetas se forman de megacardiocitos, una célula grande que luego crece, ¿no? Y se subdivide formando las plaquetas. Entonces, las plaquetas no son verdaderas, digamos, células completas, ¿no? Sino son fracciones de esta unidad, de este megacardiocito, que ha perdido además el núcleo, todo. Las plaquetas no tienen más que citoplasma y enzimas, ¿no es verdad? Para actuar Sería más o menos parecido a los dendritos celulares. Claro. Dendritos celulares. Claro. Entonces, fíjense, y de hecho, fíjense, el término medio de vida de una plaqueta es apenas 10-12 días. Dura muy poco tiempo, precisamente porque apenas tiene un citoplasma y la cantidad de enzimas necesarias para participar en procesos de aglutinación plaquetaria, agregación plaquetaria o de arrancar con la coagulación de la sangre, participar de la coagulación. Entonces, el megacardiocito va a evolucionar a una célula así. El núcleo se va a fragmentar y va a formar las plaquetas, ¿no? Bien, a partir de este megacardiocito. Y finalmente está las células linfáticas, de los linfocitos, a partir de una unidad formadora de colonias de linfoblastos, ¿no? Los linfoblastos se van a convertir en linfocitos T o linfocitos B. Los linfocitos T luego se van a activar para ser estas células activas del sistema inmunológico, y los linfocitos B van a madurar para convertirse en células plasmáticas, y estas células plasmáticas se van a dividir a su vez y van a formar los anticuerpos.
del linfocito B se forman los anticuerpos. El linfocito B, vean, tal como es formado por los órganos linfáticos, que no tiene capacidad inmunológica, tiene que convertirse en célula plasmática y esa célula plasmática en anticuerpos. Eso vamos a ver cómo se da ese proceso. Bien, entonces la médula ósea, los rojos, los blancos, y plaquetas, ¿verdad? Bien, ahora, entonces tenemos la línea mielocítica, el mieloblasto, los monocitos y la línea linfocítica, los linfocitos, ¿no? Son dos líneas de glóbulos blancos diferentes, pero que van a actuar realmente en la defensa del organismo, ¿no? Los granulocitos y los monocitos se forman en la médula ósea, se almacenan en la médula y luego son liberados hacia la circulación. De hecho, los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, al salir de la médula ya están en condiciones de actuar. Los neutrófilos pueden fagocitar a organismos invasores, a microorganismos invasores, directamente en la sangre. Los monocitos, en cambio, no tienen capacidad fagocítica en el momento en que son liberados hacia la circulación. Tienen que llegar al tejido y en el tejido, luego de un periodo de tiempo, recién madurar, crecen, se dotan de enzimas fagocíticas, hidrolasas en especial, proteasas para poder practicar la fagocitosis. Luego los linfocitos se preprocesan, se almacenan en el timo o en la médula ósea y desde estos órganos se dirigen, salen hacia la circulación y se almacenan en varios órganos linfáticos, en los gránulos linfáticos, por ejemplo, en el timo, en el vaso, donde están aguardando a que llegue algún organismo invasor, pero también circulan en la sangre. Bien, ahora vean cuál es la génesis de los leucocitos, ¿no? Tenemos diferentes células en las que se va a convertir las células precursoras comprometidas, las unidades de colonias formadoras de monocitos y de granulocitos. Estas pueden dar lugar al mieloblasto, al mielocito, al megacariocito, ¿no? Del mieloblasto se va a formar el metamenocito neutrófilo, el metamenocito neutrófilo joven, el metamenocito neutrófilo callado, finalmente el neutrófilo polimórfico nuclear, la primera línea. Después del mielocito, el mielocito eosinófilo, el metamenocito eosinófilo, el eosinófilo polimórfico nuclear. Y también el mielocito basófilo y el basófilo polimórfico nuclear. Finalmente, el megacariocito se va a formar las plaquetas, ¿no? Ahora, ¿cuál es el ciclo vital de los leucocitos? Los granulocitos, una vez que se forman y salen de la médula y circulan en la sangre, entre 4 a 8 horas. Y luego se dirigen a los tejidos, donde pueden ser utilizados, y ahí van a estar entre 4 o 5 días, no tienen una vida más larga. Incluso esta vida, de 4 a 5 días, puede acortarse, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una infección fuerte, cientos de miles de neutrófilos se dirigen hacia el sitio de la infección y ahí tienen que fagocitar, luchar contra las bacterias, los virus, y pueden morir. De hecho, muchos neutrófilos mueren. El pus, por ejemplo, esa sustancia que se forma en tejidos inflamados, una buena parte del pus está compuesto por neutrófilos que mueren en la acción defensiva, en la batalla de nosotros. Y entonces,
puede durar horas la vida de un neutrófilo cuando hay infecciones. Por eso que cuando hay infecciones tenemos una neutrofilia. Hay una gran cantidad de neutrófilos que se van formando en la universo también, ¿no? En cambio, los monocitos, una vez que se forman, pasan a la sangre y están entre 10 y 20 horas circulando. Se dirigen a los tejidos, allí se asientan en los tejidos y en los próximos días, ¿no? Empiezan a madurar, crecen, el monocito crece y se convierte en una célula bien grande, que se llama en este estadio macrófago, por eso se llama macrófago, porque es una célula grande en la que se convierte en monocito. Y además se dota de sistemas enzimáticos que le van a convertir en un fagocito potente. Recién una vez maduro, entonces el monocito convertido en macrófago está en condiciones de hacer frente a los invasores, ¿no? Y puede fagocitar hasta 100 bacterias sin mayor problema. Sí, el monocito toma distintos nombres porque liga diferentes tejidos. Claro, tenemos un sistema de los histocitos que están en la piel, es decir, son diferentes macrófagos que se asientan dependiendo de los alveolos, en el hígado, en el vaso, ¿no? Y ahí aguardan a las células invasoras. Bien, los linfocitos, una vez que se forman, entran al sistema circulatorio y se la pasan entre los órganos linfáticos, los ganglios linfáticos, el timo, el vaso, ¿no? O también circulando entre la sangre y la linfa. Entonces, de los capilares sanguíneos pasan al líquido intersticial, al tejido intersticial y luego a los linfáticos. De los linfáticos vuelven a través de la vena linfática o del conducto torácico otra vez a la sangre, y de la sangre otra vez hacia los tejidos y otra vez a la linfa, y así como patrulleros, digamos, ¿no? Están patrullando constantemente el organismo. Esa es una función. Además de que tenemos también linfocitos asentados en los órganos linfáticos. Bien, bueno, las diferentes formas, ¿no? Hablaremos ahora de los macrófagos y de los neutrófilos. Este es un sistema muy potente que nos defiende frente a la infección. Los neutrófilos son células que ya, una vez que se han formado en la médula ósea y salen a la circulación, ya están en condiciones de fagocitar. Entonces son células agresivas. En la sangre pueden fagocitar, pueden, desde luego se dirigen también a los tejidos, atraviesan el poro capilar y llegan al tejido y actúan frente a la infección. Pero ya pueden en la sangre, si hay bacterias, virus en la sangre, los neutrófilos se encargan de fagocitar. En cambio, los monocitos necesitan convertirse en macrófagos, como hemos visto, y los macrófagos solo actúan en los tejidos, ¿ya? En los líquidos tisulares. Ahí atacan y destruyen a virus, bacterias, parásitos. Entonces, los neutrófilos ya pueden, desde que son liberados, fagocitar, ¿no? En cambio, los macrófagos comienzan su vida como monocitos, pasan a los tejidos, aumentan de tamaño hasta 80 micrómetros, 100 micrómetros, y directamente, una vez que alcanzan estas dimensiones y maduran, sí pueden fagocitar. Son los fagocitos más potentes que tenemos en el organismo. Un neutrófilo puede fagocitar hasta 70 bacterias.
y morir además con las 50 bacterias fagocitadas. Un macrófago puede fagocitar 100 bacterias y no le pasa nada. Entonces, porque es la capacidad de fagocitosis. Bien, ahora, acabamos de decir que los neutrófilos son capaces de fagocitar en la sangre una vez que han sido liberados, pero también se dividen hacia los tejidos. Ahora, estas células tienen dimensiones relativamente grandes. Los glóbulos blancos son mucho más grandes que el poro capilar, por lo que tiene que abandonar el capilar. Para llegar, si este es un capilar, este es el diámetro de un poro, ¿no? Y este es el tamaño de la célula, del neutrófilo. Si vemos la relación entre el neutrófilo y el poro, bueno, no hay relación. ¿Cómo puede pasar esta célula a través de un orificio tan estrecho hacia el tejido? Entonces, para esto, estas células tienen la capacidad y la función de la diapétesis. ¿Qué es la diapétesis? No es nada más que la capacidad que tienen todos los monocitos de atravesar el poro capilar. ¿Y cómo lo hacen? Lo que hacen es unirse a la pared del capilar. Aquí hay unas proteínas con las que establecen enlaces químicos que son proteínas que anclan, quiere decir que sujetan primero al neutrófilo a la pared y luego el neutrófilo empieza a imaginarse, empieza a atravesar. Si este es el neutrófilo, ¿ya? Y esta es la pared capilar, primero estas proteínas se van a, el neutrófilo va a establecer un enlace, ¿no? Se va a unir a estas proteínas, a este campo. Luego, va a ir cambiando de forma, emitiendo una prolongación, ¿no? Luego, esta prolongación va a ser mayor, y desde luego va a ir disminuyendo su tamaño aquí. Y así poco a poco, dice, va atravesando hasta que atraviesa completamente. ¿No? A esto se conoce como diapétesis. Como una masa licoide. Claro, se estrecha, se imagina y puede atravesar con facilidad. Bien, ahora, una vez que el neutrófilo pasa hacia el intersticio, aquí se tiene que mover el líquido intersticial, el tejido intersticial. Ustedes saben, está compuesto por, como que lo indicamos, ¿verdad? Por colágeno, está compuesto por líquido que forma el gel. Entonces, a través de toda esa estructura tiene que movilizarse. ¿Cómo lo hacen? A través de movimientos ameloideos. ¿Por qué se llaman movimientos ameloideos? ¿Por qué? ¿Por qué se llaman movimientos ameloideos? Porque aparentan los mismos movimientos de la ameba. La ameba, ¿qué hacen? Si este es el leucocito, lo que va a hacer es emitir un seudófono, como un falso pie. Ese seudófono se clava, se ancla en el tejido y como tiene proteínas contráctiles, actina y miosina, se contrae. Entonces, al contraerse, avanza. Luego emite otro seudópodo y avanza otro poco, ¿no? Y así va avanzando. Como si tuviera una pata, ¿no?
pero no es una pata que tiene, es un falso pie, por eso se llama pseudópodo. Parecía lo de la diabetes. Claro, parecido, desde luego, igual por la diabetes emite, entonces va avanzando, se va escurriendo, digamos. Aquí lo mismo, ¿verdad? Pero ya va avanzando. Ahora, esta velocidad de los neutrófilos es importante. Con estos movimientos aleatorios pueden avanzar hasta 40 micrómetros, 40 micras por minuto. Si ustedes recuerdan cuando hemos hablado de tejido de circulación, hemos visto que ningún capilar está más lejos, o la célula más lejana, digamos, estas son las células, ¿no? Y estos son los capilares. El capilar más alejado, o la célula más alejada del capilar del tejido, está a 50 micrómetros. Esto garantiza que le lleguen todos los nutrientes, todas las células que estén con todo el oxígeno y todo. No es que como los barrios más alejados aquí ni el micro llegan. ¿No? Entonces no hay eso. Las células todas reciben y de la misma manera oxígeno, nutrientes. ¿Por qué es eso? Porque la red de capilares está tan bien distribuida que ninguna célula está más lejos a una distancia mayor de 50 micrómetros aproximadamente. Entonces, fíjense, este glóbulo blanco, en un minuto, una vez que se escurre, en un minuto o un minuto y medio ya está en el sitio de la infección. Llega rapidísimo. Es entonces una velocidad, aunque parece 50, 40 micrómetros, de lento, ¿no? Pero en un minuto ya llega. Y ya está fagocitado. Ya está en acción. No tarda en llegar, ¿no? Eso garantiza que. Ahora, ¿cómo llega? ¿Cómo sabe el glóbulo blanco a dónde tiene que ir? ¿Vean? Ocurre que si este es el sitio de la infección y aquí está el capilar y aquí está el circular en el sitio de la infección se produce una gran cantidad de sustancias inflamatorias, en especial las linfocinas, las interleucinas, que son proteínas que se liberan desde este sitio y se dirigen, fíjense, por difusión simple desde el sitio. Aquí están más concentradas, ¿no? Y aquí menos concentradas, porque por difusión se están moviendo estas proteínas y llegan hasta el capilar. Entonces, cuando están pasando los glóbulos blancos, detectan a estas sustancias y entonces salen y se dirigen hacia el lugar donde están más concentradas, donde hay mayor concentración de linfocitos. Sería como el llamado para. Claro. Como el llamado para. A ver, cuando ustedes les han invitado en el campo un churrasco, digamos, no saben bien dónde es, por aquí debe ser, pero sienten el olor, entonces van al lugar. Cuanto más fuerte es el olor, más cerca estamos. Exactamente igual. ¿Vean? Estas sustancias atraen. A eso se llama quimiotaxis. ¿Por qué se llama quimiotaxis? Porque estas sustancias no son etéreas, que son sustancias químicas, proteínas en general, ¿no? Las interleucinas, las linfocinas, son sustancias químicas, son químicos que atraen, por eso se llama quimiotaxis. Hacen que estas células se dirijan. Bien.
veces la quimiotaxis es tan potente que puede llegar hasta 100 micrómetros. Estas sustancias se liberan hasta 100 micrómetros más allá del sitio de la inflamación. Entonces, con eso es seguro que va a haber glóbulos blancos en el sitio de la inflamación, porque ya hemos visto que no hay un capilar que esté más alejado de 50 micrómetros de la última célula. Entonces, donde esté ocurriendo un daño, donde hay una inflamación, donde una sola célula resulte dañada, no ya un tejido entero, sino una sola, en ese momento los macrófagos, primero, los neutrófilos que están circulando se van a acercar. Ni qué decir de los macrófagos, porque ¿dónde están los macrófagos? En el tejido. Y fíjense, los primeros que llegan al sitio de la inflamación, ¿quiénes son? No los neutrófilos, sino los macrófagos tisulares, los que están aquí. Entonces, se activa aquí la quimiotaxis y estos inmediatamente empiezan a acercarse al sitio de la infección o la inflamación. Ya después empiezan a llegar los neutrófilos, ¿no? Porque los neutrófilos tienen primero que atravesar la pared por la quimiotaxis, por la diabetes, y luego avanzar. En cambio, los macrófagos se activan y van inmediatamente hacia el sitio de la inflamación. Entonces, los macrófagos todavía en menos tiempo pueden llegar al sitio de la inflamación. No sé si se ve bien, pero aquí podemos observar estas características de la diabetes y de la quimiotaxis, ¿no? Aquí están estas proteínas CAM, que son las que atraen, sujetan, anclan al glóbulo blanco para facilitarle que pueda, una vez que se une, porque no, fíjense, el glóbulo blanco está en el torrente sanguíneo a gran velocidad, ¿no? Circulando, aunque en el capilar sabemos que se enlentece la circulación, pero claro, va pasando rápido. Entonces necesita sujetarse. Estas proteínas se activan los receptores en el glóbulo blanco para que establezcan este enlace químico y les permita luego producir la diabetes. Bien, una vez entonces que neutrófilos y macrófagos están en el sitio de la inflamación, lo que hacen es infección, lo que hacen es enfrentarse a los organismos invasores, ¿no? Y esto lo hacen a través de la fagocitosis. Voy a volver a... Fíjense, esa es la bacteria desplomida, fagocitada. ¿Qué es lo que hace entonces el macrófago? Si este es el macrófago, este es el citoplasma del macrófago, esta es la membrana celular del macrófago, y esta es la bacteria, el macrófago lo reconoce y emite prolongaciones, ¿no? De la membrana. Estas prolongaciones se juntan y se funden y forman un fagosoma, ¿no? Una vesícula fagocítica, meten la bacteria al interior y ahí con sus sistemas enzimáticos, que son de dos tipos, hidrolasas y peroxilasas. Las hidrolasas generalmente son proteasas. ¿Qué quiere decir eso? Que destruyen las estructuras químicas de la bacteria. Y las peroxilasas son tóxicas, sustancias tóxicas que tiene el propio glóbulo blanco para matar a la bacteria, ¿no? Forman formas de peróxido, tipo, fíjense, el agua oxigenada, un antiséptico, ¿verdad?
¿Qué es el agua oxigenada? Peróxido. Ese mismo tipo de peróxidos forman las enzimas estas de los macrófagos, ¿no? Para decir, para matar a las bacterias o a los virus. Los matan y después los digieren. Así como nosotros tenemos, ¿qué enzimas digestivas? ¿Qué? Lisocima. No. ¿Qué enzimas pancreáticas? Le pasa paciente. Las peptidasas que están en los enterocitos, esas son ¿qué? Proteasas. Tenemos lipasas también, ¿verdad? Lipasas para colesterol esterasa. Tenemos también para los carbohidratos. ¿Cuáles? La amilasa, la amilasa salival, las que van a convertir a los disacáridos en monosacáridos, las disacaridasas o alfa-sacaridasas, ¿no es verdad? Entonces, tenemos un montón de enzimas. Este macrófago también tiene esas enzimas, porque tiene que digerir proteínas, tiene que digerir lípidos y tiene que digerir hidratos de carbono de la bacteria. Porque todos los nutrientes de la bacteria los va a utilizar. Y los que no son nutrientes los va a eliminar por exocitosis, ¿no es verdad? La lactasa que se encarga de medir la fibra de gelatina también es de origen pancreático o es de origen No, de la no, lactasa. no son son enzimas del intestino. El intestino Ya, mismo. ya, Son de origen pancreático. de la pancreática solamente la amilasa pancreática, no hay más. ¿Va? Para los hidratos de carbono en el páncreas. Estas otras ya están en el intestino, son enzimas intestinales, no Gracias. los enterocitos son los encargados de formar esas enzimas. Las alfa-disacaridases, ¿no? La lactasa, sacarasa. Bien, ahora, fíjense, ¿cómo es que se produce la fagocitosis? Estas células, los fagocitos, son células tremendamente agresivas. Y de hecho, los fagocitos no solamente fagocitan bacterias, sino también tejido humano, pero cuando el tejido se ha alterado, el tejido que está dañado, va a ser limpiado por un fagocito, glóbulos, hierro, también los fagocitos, o cualquier otra sustancia orgánica de nuestros tejidos va a ser fagocitada. Ahora, ¿por qué los fagocitos no nos fagocitan? ¿No? Fíjense que hubiera la rebelión de los fagocitos, no hay libro de ciencia ficción. Se rebelan todos los fagocitos y terminamos siendo un montón de macrófagos, ¿no? Y nos deshacen solo macrófagos alrededor de nosotros. ¿Por qué no nos fagocitan? Porque los fagocitos, los macrófagos, los neutrófilos tienen formas de reconocer el tejido sano. Fíjense, primero, todas las estructuras celulares tienen superficies lisas, es decir, son lisas, ¿no? Nuestras membranas celulares son lisas. No tienen, digamos, sectores rugosos o deteriorados, porque un fagocito, si ve que la superficie es lisa, no lo toca, pero si está la superficie deteriorada, se va a fagocitar. Ese es uno. Otro, la mayor parte de
nuestras sustancias naturales del cuerpo tienen cubiertas proteínas que repelen a los fagocitos. Nosotros tenemos proteínas, esto es una cosa, algo importante que tomemos en cuenta. Nuestras proteínas son propias, no son, digamos, de otros animales o vegetales. Comemos, sí, la proteína animal, pero ¿qué ocurre en el intestino? Esa proteína es digerida y convertida en ¿qué? En aminoácidos. Estos aminoácidos ingresan al organismo, los 20 aminoácidos ingresan y Sintetizan. en el organismo, cada una de nuestras células con nuestro código genético sintetiza nuestras proteínas. Entonces, esas proteínas son propias. Esas proteínas propias repelen a los sitios. Cuando esas proteínas, digamos, en una estructura viva, en una célula que está vital, digamos, tienen esa capacidad de repeler al fagocito. Pero en una célula muerta, en un glóbulo que está muerto, digamos, realizado, ya no tienen esa capacidad. Entonces no van a poder repeler. Entonces las estructuras muertas, por ejemplo, los tejidos muertos, si me corto el dedo, va a haber una parte de células que va a quedar muerta, pues se va a vaciarse el líquido extracelular, se va a producir un proceso infeccioso, van a llegar los macrófagos y van a devorar esas células que no sirven, las células que están muertas. Y lo otro que es importante también, que está ligado con esto, es que el sistema inmunitario produce anticuerpos frente a los microorganismos infecciosos. Estos anticuerpos y también los linfocitos T se adhieren a las membranas bacterianas y las vuelven susceptibles a las fagocitosis, los marcan, en otras palabras. Fíjense, se llaman células también marcadoras, ¿no? ¿Qué hace un anticuerpo? Se acerca y marca a una bacteria. Viene viene el macrófago, ¿no? El fagocito, y lo identifica. Este está marcado, este no lo tengo que comer, ¿no? Ese mecanismo se refuerza todavía con el sistema del complemento. No sé si recuerdan el sistema del complemento. Vamos a hablar mañana, en las próximas clases, cuando dentro de linfocitos, del sistema del complemento. Son 20 proteínas que se activan, ¿no? Desde la C1 hasta la C20, pero en general las más importantes son la C5, la C6, la C7, la C8 y la C9, que forman lo que se conoce como el complejo lítico. ¿Por qué se llama complejo lítico? Porque produce la lisis de las células extrañas. Pero dentro de todas esas proteínas, la C1, la C20, está esta C3. Esta C3 es la que marca. A eso se llama oxonización. ¿Sí? A ese marcado se llama oxonización. Esta C3 se adhiere a la superficie de los invasores y entonces los macrófagos identifican al invasor. ¿Ya? Esta C3 es importantísimo en este proceso. ¿Y quién activa todo este proceso? Los anticuerpos. Vamos a ver cómo los anticuerpos actúan de dos maneras, los anticuerpos, para aumentar su efectividad. Los anticuerpos actúan directamente o indirectamente a través de la activación del sistema del complemento. Y el sistema del complemento tiene varios mecanismos para matar bacterias.
Una es la ozonización y otra es el propio complejo líquido que mata directamente proteínas o bacterias. Bien, entonces la fagocitosis que hemos visto hace un momento, los neutrófilos ya son células maduras, actúan directamente en la sangre y los macrófagos en los tejidos, ¿no? Los macrófagos directamente en los tejidos. Ahora, tienen lo que decíamos hace un momento, todas estas enzimas, para eso se activa el macrófago, para tener todas las enzimas disponibles, desde peroxidasas hasta hidrolasas. ¿Por qué se llaman hidrolasas? Esa no ayuda de nuevo. ¿Ah? Esa no ayuda de nuevo. No lisa. Baja el pedo. Rompen enlace. Rompen los enlaces mediante hidrólisis, presencia de agua. Por eso se hace la hidrólisis de las proteínas, la hidrólisis de los hidratos de carbono, la hidrólisis de las grasas, ¿no? Se necesita así la presencia del agua para romper el enlace y formar los aminoácidos o necesarios. Bien, ahora, fíjense, tenemos este sistema monocito macrofágico, lo también llamado sistema reticuloendoterial. Ahora ya se le conoce más como sistema macrocítico o monocito macrofágico. ¿Por qué? Porque es un sistema en el que va a participar directamente el macrófago. También decía hace un momento que en diferentes tejidos hay diferentes macrófagos, ¿no? Cada uno especializado en el tejido en el que está. Ese es el sistema, monocito macrofágico. Bueno, ¿cómo empieza este sistema? Con el monocito. El monocito se forma en la médula, sale a la sangre, ahí está unas horas, luego se dirige a los tejidos y los tejidos maduran y se convierte en macrófago tisular. Ahora, hay diferentes tipos de macrófagos, ¿no? Y fíjense, esta combinación de monocitos macrófagos fijos y macrófagos móviles, si este es el tejido, es decir, y este es un macrófago, hay macrófagos que se anclan, lanzan un pseudópodo y se quedan fijos en este tejido. Hay otros macrófagos que más bien no se anclan, lanzan su pseudópodo y se mueven por los tejidos. Entonces, unos son macrófagos fijos o anclados y otros macrófagos móviles. ¿Ya? Tenemos los dos tipos de macrófagos. Los dos van a intervenir en la defensa de los organismos. Bien, ahora, vean, ¿dónde están estos tipos de macrófagos fijos y macrófagos móviles también? Para empezar, tenemos los macrófagos que están en la piel, los histiocitos, son macrófagos grandes, están por debajo de la piel, de las capas externas de la piel. Apenas nos hacemos una asimiladura, y se daña el tejido, inmediatamente estos macrófagos que están asentados en la piel se dedican a defender, porque apenas hay una herida, fíjense, se empieza a contaminar. El medio ambiente está rodeado, vivimos rodeados de bacterias, de virus, que no las vemos, pero ahí están, por millones. No nos hacen nada, no nos enferman. ¿Por qué? Porque estos están atentos. Si no tuviéramos estos, en horas estaríamos infectados por estos virus que nos rodean. Entonces, fíjense, inmediatamente tenemos una herida, una solución de continuidad en la piel, en el tejido celular subcutáneo. Estos macrófagos impiden que haya una infección. Luego hay macrófagos en los ganglios linfáticos. ¿Qué pasa si esta es la piel? Es decir,
y aquí hay los macrófagos, y llega un malo, una bacteria, y logra atravesar, a pesar de que aquí están los esquiocitos, que son potentes, una infección muy fuerte, puede hacer que estos atraviesen el tejido. ¿Y a dónde se van a ir? Al capilar linfático. Y a través del capilar linfático van a intentar ingresar. ¿Y qué hay en los capilares, entre capilares? Los ganglios linfáticos. Aquí, esta es una trama donde tiene que circular la linfa. Y en esta trama está quién es? No, macrófago. Y también linfocitos. Pero macrófagos, ahorita estamos hablando de macrófagos. Están los macrófagos listos, esperando para no dejar pasar. ¿Ha visto que cuando hay una infección en las muelas, qué se produce? Una inflamación de ganglios, ¿no? De la cadena cervical o del oído cuando hay infección. ¿Por qué? Porque fíjense, en ese ganglio se está estableciendo una gran lucha entre la infección, la sustancia, los microorganismos infectantes, digamos con alveolo, que están tratando de ingresar al organismo, pero en esos ganglios se está estableciendo la lucha entre los macrófagos, los linfocitos contra estas estructuras que quieren ingresar. Otra barrera potente. Pero este es el ganglio linfático. Vean si este es el sentido de la circulación. El capilar linfático tiene que atravesar por aquí para continuar hacia el conducto torácico, digamos. Aquí están, fíjense en esta trama de vasos, los macrófagos que están listos para matar, para fagocitar. Ahora, también tenemos macrófagos en los alveolos. Vean, los alveolos, ¿qué llega al alveolo? El aire. Y en el aire los alveolos están llenos de microorganismos, toxinas. Entonces, ¿quiénes se encargan de evitar que estos elementos contaminados lleguen hasta el alveolo, o estos contaminantes, estas bacterias, pasen al capilar y circulen? Son los macrófagos que están en los alveolos. Directamente evitan que estos pasen a la sangre. Porque si no tuviéramos esos macrófagos, pasarían con muchísima facilidad, ¿no? Luego tenemos en el hígado. Sabemos que, por ejemplo, cuando comemos, se absorbe el alimento en el intestino y luego pasa hacia las venas mesentéricas. Y las venas mesentéricas van a la porta y la porta al hígado. No hay otra puerta de ingreso al organismo de los alimentos que consumimos que no sea a través de la vena porta que va directamente al hígado. Entonces, si tuviera una contaminación, a pesar que también hay macrófagos en el intestino, pero si pasaran bacterias, virus, hacia la sangre, desde el intestino, ya en el hígado, en los sinusoides hepáticos, están estas células de Kupfer, que son macrófagos enormes, que son capaces de fagocitar más de 100 bacterias de estas que hubieran atravesado el intestino, que hubieran ingresado, intentarían ingresar al organismo a través de la vena porta, ¿no? En el hígado entonces es otra barrera, las células de Kupfer, ¿no? Ahí en el sinusoide hepático. Luego, si la infección es tal que ya ha llegado a la sangre, de hecho, ¿no? Venció la infección y llega ya a la sangre, ya está circulando en el organismo la bacteria, todavía en el vaso y en la médula, en las trabéculas, en la pulpa esclérica, en las trabéculas de la médula ósea, tenemos macrófagos que siguen luchando como últimas barreras, ¿no? De fagocitosis. Este es el sistema entonces monocito macrofágico que está distribuido por todo el organismo, toda la piel, todos los linfáticos, el hígado, el alveolo,
el vaso en todos estos lugares estratégicos están establecidos tanto macrófagos fijos como macrófagos móviles que se pueden desplazar con facilidad para repeler cualquier tipo de punta esclérica, parecido a lo que sucede con los sinusoides hepáticos o con la trama de los ganglios linfáticos, ¿no? Bien. Aquí vamos a quedar, aunque a ver, hay examen, tienen examen con el auxiliar, ¿no? Ya, pero yo quería, antes de pasar y la próxima semana, esos son los exámenes finales. Entonces, a ver, se ha modificado, como ustedes saben, la anterior semana, hoy día, el calendario. Y entonces, los exámenes finales van a ser a partir del 15, ¿no? De enero. Sí. Va a haber un receso, según el calendario, a partir del 23 de diciembre. Entonces, ahora, nosotros vamos a acabar la teoría hasta antes del receso. Nos quedaría dar como lo teníamos previsto, teníamos que dar el examen el 23, pero o el 22. 23. 22. 23, doctor. Viernes 23. Bien. Bueno, el hecho es que ese viernes no podemos porque va a empezar el receso, según el calendario, capaz que los administrativos cierran. Entonces estamos unidos en la calle, ¿no? Entonces tenemos que modificar nuestro calendario de exámenes, ¿ya? Por otro lado, tenemos que llevar el final a las fechas que están programadas. Bien, entonces, quiero que ahora definamos, porque yo tengo que pedir aulas, tengo que hacer todo esto, ¿no? Tengo que volver a modificar todo. Esto ya tenía yo solicitado. Entonces, a ver. En este mes terminamos el avance, luego viene el receso. Entonces, el parcial, yo les propongo que el parcial sea el jueves 12 o el viernes 13 de enero. Tercer parcial. El que teníamos que dar el 23, o lo adelantamos al 22, creo. Entonces, a ver, el jueves 12 de enero, tercer parcial, ¿ya? Porque el 23 no lo vamos a poder dar. Ahora, y el final tendría que ser la próxima semana. ¿Sí? 19. El 19, el 20 también no hay problema. 19. 19 sería la velocidad de suerte. 19. Día, no, la verdad. 19. Mala suerte. Viernes, ya se van a festejar. Igual se festeja. Como el fútbol, ¿no? Ganamos, festejamos. Perdemos, igual, festejamos. Bueno, entonces aquí está el final. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ya con esto, yo también voy a bajar ahora a hablar con la dirección de carrera. Entonces, también para tener todo lo que ¿listo? Entonces, la próxima semana tenemos los finales de teoría o de práctica. Y 12 de enero, tercer parcial. 20 de enero, final. No quieren el 13 de enero, más bien. No, 13.
quieren estrés. Doctor, en realidad práctico sobre cuánto pondrá. Sobre 15 puntos. Sobre 15 puntos, ¿no? Entonces la fecha del final práctico es el siguiente día. La ciencia. Porque ya eso está, ¿no? Sí, está bien. Además, después ya van a cerrar los laboratorios. Claro. No va a haber. Entonces, mejor El final práctico no va a ser físico, va a ser oral. orar. Y tipo, orar. Vamos a pasar una pregunta. No va a ser hacer tipo alguna práctica que hemos hecho todo el año, digamos, alguna práctica al azar, digamos. Claro. Ah, De ya. todas las prácticas que han hecho, Una se va azar. a sacar un bolo, ustedes mismos van a lanzar con sus manos un bolo, y si sale hipertensión o presión arterial, esa es una. Si sale electrocardiograma, esa. Explico todo ese tema. Ya, ahora, lo que quiero es que una cosa es la parte del procedimiento de la práctica, ¿no? Pero no sé si ya les he dicho que tomen la presión arterial de virtudes. ¿Cómo? Que tomen, que sepan tomar presión arterial, poner el mandil, y medir qué gran mérito es. Nada. Poco, ¿no? Porque hasta los auxiliares de enfermería, ¿Saben? mejor que los médicos, porque los auxiliares de enfermería toman todo el día. Claro. En cambio, los médicos le vamos, ¿cuánto quiere de la presión la paciente? Más bien preguntar. Claro. Entonces, ¿cuál es aquí? ¿Qué tienen que saber? El fundamento. ¿Verdad? Porque no es, me tocó presión arterial, que fácil, claro, pues fácil, hasta el auxiliar te voy a hablar, sacar mi agua, no te estudian para auxiliares de enfermería. No porque sean mejores que ustedes, sino porque todo el día les hacen tomar presión. Y cuando llega el médico, ¿qué hace? Velo. Pregunta al auxiliar, ¿cuánto tiene la presión del paciente? Y ya ni siquiera le toma la presión. Pero ¿qué hace el médico? Razón. Interpreta. Entonces, no solamente tienen que saber, sino interpretar. ¿Ya? Sino que les quede claro, no se confíen, voy a ir a la suerte, si me sale de presión arterial, estoy salvado. Eso significa que si a alguien le toca el El electrocardiograma